Ya. Buenas tardes, docente. Hoy realizamos una entrevista simulada para explorar en profundidad la transición a la democracia en Perú tras el fin del gobierno militar, así como el impacto de la violencia política y la crisis económica en los años 80. Contamos con dos invitados, el señor Fernando Belaúnde Terry, presidente de Perú entre 1980 y 1985, y la señora Rosa Mendoza, una ciudadana que vivió en Lima durante esa década turbulenta. Comencemos con usted, señor Belaúnde. ¿Podría describir el contexto político y económico que enfrentó al asumir la presidencia el 28 de julio de 1980? Sí, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Al asumir la presidencia en 1980, el Perú salía de 12 años de régimen militar. Durante este tiempo se aplicaron reformas como la nacionalización de industrias y una reforma agraria, que aunque bien intencionadas, generaron unas fuertes tensiones sociales y económicas. La economía estaba en crisis, los precios estaban principalmente de exportaciones, como el cobre, la harina de pescado, habían caído, la inflación bordeaba el 60%. La deuda externa superaba los 9 millones de dólares, el desempeño también era creciente. En lo político había un clamor por el retorno de la democracia y fue bajo esa esperanza que se elaboró la Constitución de 1979 y se evocaron lecciones. Sin embargo, justo antes de mi toma de mando, el país recibió una señal inquietante. Sendero Luminoso quemó urnas electorales en Ayacucho, marcando el inicio de una larga violencia. Gracias por esa explicación tan completa, señor Belaúnde. Señora Mendoza, desde su perspectiva como ciudadana de Lima, ¿cómo vivió usted y su comunidad este retorno a la democracia y los primeros signos de violencia política? Bueno, buenas tardes. En, en esa época, pues, fue, ¿cómo les puedo decir? De muchas emociones encontradas. Cuando Belaúnde asumió en los 80, muchos sentimos que había ya esperanza, que volvía la democracia desde esos años de dictadura, porque hace años vivíamos muchas años de dictadura. Y al inicio hubo pues mucha alegría y de libertad porque se vio que ya no había esas violencias, ¿no? Ya no había miedo, nada de esos, ¿no? Pero con la llegada de Sendero Luminoso, volvió a empezar lo que es la violencia en el campo mayormente, pero también en la ciudad que es Lima, ¿no? Lo que son en los barrios se veían lo que son los apagones, las bombas lacrimógenas que tiraban a las casas, ¿no? Y pues la economía empeoró y la democracia también. Y se perdió pues muchos trabajos, empleos y pues se vieron que no había mucha democracia, ¿no? Gracias. Entiendo, señora Mendoza. Suena como un momento muy difícil. Señor Belaúnde, ¿cómo manejó su administración la crisis económica y el creciente desafío de Sendero Luminoso? La situación que heredamos era extremadamente delicada. Acudimos a un Fondo Monetario Internacional en busca de financiamiento, lo cual nos obligó a aplicar medidas de austeridad. Se redujeron los subsidios a productos básicos, se privatizaron las empresas estatales y se incrementaron los precios como el de la gasolina, que se triplicó entre 1980 y 1983. Estas decisiones fueron impopulares, pero necesarias. En cuanto a Sendero Luminoso, reconozco que al inicio subestimamos su capacidad. Declaramos este estado de emergencia en Ayacucho en 1982 y enviamos a las Fuerzas Armadas, pero no estaban preparadas para una guerra de guerrillas. Hubo muchos abusos y terminó alejando a las comunidades campesinas. La violencia no se mantuvo, sino que se expandió.
Muchas gracias, señor Belaunde. Señora Mendoza, ¿cómo cambió la vida para usted y su familia cuando Alan García asumió la presidencia en julio de 1985? Cuando Alan García llegó al poder el 28 de julio de 1985, pues hubo nueva esperanza con Alan García, porque se veía que era joven, que prometía muchos cambios radicales, ¿no? Para ese entonces. Y pues nos prometía muchos cambios grandes. Al inicio sí se notaron, ¿no? Las mejoras bajo la inflación que había en eso entonces, ¿no? Y también volvieron algunos trabajos temporales. También se veía lo que es un crecimiento adecuado a ese entonces, ¿no? De pronto, pero se vino abajo lo que es en 1987 empezó lo que es la hiperinflación brutal prácticamente, ¿no? Los precios subían cada hora y no se podía ni conseguir comida en ese entonces, era un caos. Y a los años 90, pues el país se encontraba bien hundido en crisis, ¿no? Gracias. Eso suena devastador, eh, señora Mendoza. Señor Belaunde, ¿cómo influyó el contexto global de la Guerra Fría en los desafíos que enfrentó Perú durante su gobierno? Ok. La Guerra Fría fue una sombra constante sobre nuestro país. Sendero Luminoso se inspiraba en el maoísmo, una corriente comunista impulsada por China. Al mismo tiempo, los Estados Unidos nos apoyaban militarmente para combatir el comunismo, pero también nos exigía seguir sus recetas económicas a través del FMI. Esta presión externa nos restaba autonomía. Además, el clima global de la polarización aumentó la radicación interna. Muchos jóvenes, decepcionados por la pobreza y la exclusión, encontraron en Sendero o el MRTA una salida equivocada. La Guerra Fría profundizó nuestras heridas internas. Gracias por esa reflexión, señor Belaunde. Señora Mendoza, ¿cómo afectó la política en esa época a su comunidad, a su día a día? Bueno, la violencia cambió todo en Lima, ¿no? Vivíamos con miedo constante, porque Sendero Luminoso pues era el que atacaba al gobierno, mataba a los civiles. Pues en los años 85 pues se recuerda el ataque al barrio que era Breña, ¿no? Que era porque nos dejaban sin luz por semanas y no había apoyo en muchas comunidades, ¿no? Los paros también eran armados, causaban mucho terror al salir a la calle, ¿no? Eso nos marcó mucho a nosotros, ¿no? Qué testimonio tan importante, señora Mendoza. Señor Belaunde, ¿qué medidas específicas tomó su gobierno para intentar controlar la inflación y cómo afectaron a la población? Sí, para controlar la inflación tuvimos que hacer ajustes duros. Eliminamos subsidios como el trigo, lo que hizo que el pan duplicara su precio, y devaluamos la moneda para estimular las exportaciones. También buscamos atraer inversión extranjera, sobre todo en minería, pero el resultado fue doloroso. Los precios subieron, el poder adquisitivo cayó y el desempleo creció hasta el 8% en 1983. Hubo manifestaciones como la huelga general organizada por la CGTP, aunque nuestras intenciones eran estabilizar la economía. No puedo negar que la población sufrió mucho. Gracias, señor Belaunde. Señora Mendoza, ¿cómo ve usted desde la perspectiva de 2025 el impacto a largo plazo de esos años en la política y economía actual de Perú?
Bueno, reflexionando desde este año 2025, creo que los años 80 nos dejaron cicatrices profundas en el Perú, ¿no? La violencia de Sendero Luminoso, pues también la represión del gobierno, nos crearon las desconfianzas hasta actualmente, ¿no? Hoy vemos que muchos peruanos no creen en los partidos políticos, ni mucho menos que cómo vayan a ejercer su presidencia durante los 5 años, ¿no? Porque siempre nos paran engañando actualmente. Económicamente, pues la hiperinflación, pues, y la deuda externa de los 80, pues aún todavía sigue en la actualidad, ¿no? Y lo que, pues, lo que es en los años 90, con lo de régimen de lo que es el de Alberto Fujimori, que privatizó con masivas empresas, pero eso estableció algunas empresas y la economía también, ¿no? Bajó al 6% en los años 1997, y, pero también aumenta la desigualdad, ¿no? En, ¿Qué más podemos decir? Eh, en muchas comunidades, pero vemos todavía la pobreza, que no hay servicios básicos y además que la Guerra Fría nos deja o nos enseña muchas veces que los intereses externos o el Fondo Monetario aún seguimos pagando, ¿no? Y también hablamos o dejamos como un tema de debate todavía de lo que es la nacionalización del gas actualmente, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ambos por sus valiosas perspectivas. Para cerrar, señor Belaunde, ¿qué lecciones cree que dejó este periodo para las futuras generaciones de líderes peruanos? Bueno, este periodo nos enseñó que la democracia es frágil, necesita más que buenas intenciones, requiere justicia social y seguridad. Ignorar la pobreza y la exclusión, especialmente en las zonas rurales, fue un error que alimentó la violencia. También aprendimos que las decisiones económicas deben considerar su impacto humano. No basta con estabilizar cifras si eso genera sufrimiento. Y sobre todo aprendimos que el Perú debe encontrar su propio camino, sin ceder ante las presiones externas. Espero que las futuras generaciones trabajen por una democracia verdaderamente inclusiva que no deje a nadie atrás. Como reflexión final, eh, tenemos que la transición a la democracia en 1980 marcó un hito crucial para Perú al poner fin a 12 años de régimen militar y abrir la puerta a libertades democráticas largamente anheladas. Sin embargo, este proceso estuvo profundamente influenciado por el contexto global de la Guerra Fría, que exacerbó los desafíos internos del país. La polarización ideológica entre comunismo y capitalismo se reflejó en el surgimiento de Sendero Luminoso, un grupo maoísta que desató una ola de violencia que dejó, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 2003, más de 69.000 muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000. Al mismo tiempo, las políticas económicas impuestas por organismos internacionales como el FMI, en un esfuerzo por alinear a Perú con el bloque capitalista, profundizaron la crisis económica. La inflación alcanzó un pico de 7,649% en 1990,
durante el gobierno de Alan García, dejando a millones de peruanos en la pobreza extrema. Ejemplos como las largas filas para comprar alimentos y los apagones masivos causados por ataques de Sendero Luminoso que sufrió la población durante esta década. En 2025, el impacto de los años 80 sigue siendo evidente en la política y economía de Perú. La desconfianza hacia las instituciones democráticas, alimentada por la inestabilidad y la corrupción de esa época, se refleja en la fragmentación política actual. En las elecciones de 2021, por ejemplo, ningún candidato presidencial obtuvo más del 20% de los votos en la primera vuelta, mostrando la falta de consenso. Económicamente, las políticas neoliberales adoptadas en los 90 como respuesta a la crisis de los 80 lograron estabilidad macroeconómica. Perú ha mantenido un crecimiento promedio del 4% anual desde 2000, según el Banco Mundial, pero a costa de una creciente desigualdad. En 2023, el 30% de la población rural vive en la pobreza, según el INEI, un recordatorio de las disparidades de que Sendero Luminoso explotó en los 80. Además, la influencia de la Guerra Fría sigue presente como Perú navega las relaciones internacionales. Los debates actuales sobre la nacionalización de recursos como el litio y el gas reflejan una tensión entre la soberanía nacional y las presiones globales, un eco de las dinámicas de los 80. Este periodo nos enseña que la democracia debe ser inclusiva y que el desarrollo económico no puede ignorar la justicia social, lecciones que Perú aún está aprendiendo a aplicar. Muchas gracias.